Ella es psiquiatra y psicoterapeuta del Hospital Fray Bernardino Álvarez. Ha sido docente, asesora de tesis en diferentes años, egresada de la UNAM y continúa su práctica hasta el día de hoy en el Hospital Psiquiátrico Infantil. Tiene más de 20, no, en el Fray Bernardino Álvarez, perdón, error de chip. Sí. Ok, entonces tiene ya más de 29 años de servicio como jefa de la División de Atención Médica y nos va a dar su ponencia sobre antipsicóticos. Entonces, pues un aplauso de bienvenida para la doctora, por favor. Bueno, pues muchas gracias por la invitación al comité organizador. Vamos a empezar a dar una semblanza, eh, en la medida que se pueda corta de los antipsicóticos. Muchas de las personas de aquí tienen el uso de antipsicóticos, ¿no? ¿Quiénes son médicos de aquí? Entonces, vamos a hablar de los antipsicóticos básicamente, de cómo funcionan. No quiere. Bueno, entonces dentro de los antecedentes vamos a ver que lo primero que teníamos para manejar la enfermedad mental eran los electrochoques, el coma insulínico, el agua fría, y era lo único que podíamos hacer con los pacientes. Entonces, en la aparición de la clorpromacina y de la imipramina, hizo un cambio para nuestros pacientes porque eso nos ayudó a manejar todo el contexto de la enfermedad mental. Eso ocurrió a mediados del siglo XX y empezaron a aparecer otras sustancias como el haloperidol. El primer antipsicótico que se utilizó fue la clorpromacina, que era un antihistamínico, se siguió estudiando y después se usó como antipsicótico. Después apareció el haloperidol, que es el antipsicótico que nosotros tenemos pues de batalla, ¿no? Y con el que contamos en las instituciones básicamente, porque aunque hayan salido muchos antipsicóticos, no tenemos las opciones para el manejo, por ejemplo, de ahorita podemos, porque la institución tiene paliperidona. Sin embargo, cuando se escasea, tenemos que suspender los tratamientos. Pero sí ha habido otros medicamentos que no hemos podido incluir dentro de nuestra práctica clínica. Bueno, como ya sabemos, las vías dopaminérgicas son cuatro y es la, la nigroestriada, que iría de la sustancia negra hacia los ganglios basales, que el bloqueo dopaminérgico de esos receptores nos va a dar los movimientos extrapiramidales. La otra, que sería la mesolímbica, que iría del tegmento hacia el núcleo accumbens. Esto para, bueno, para los médicos es lo básico que tenemos que saber, cuáles son las cuatro vías, que es la hipótesis de las enfermedades mentales. Entonces, aquí estaría la tercera, que sería del tegmento a la corteza prefrontal, pues ni con pero bueno. Y la otra que iría del hipotálamo hacia la hipófisis. Entonces, lo que sucede con el bloqueo dopaminérgico de estas tres vías es lo que nos va a ayudar a controlar los síntomas psiquiátricos. ¿Cuáles serían los síntomas psiquiátricos y qué enfermedades son las que más comúnmente vemos? O sea que nosotros podemos usar estos medicamentos para todas las psicosis, pero tenemos que seleccionar a cada paciente individualmente para que nosotros podamos darle el tratamiento adecuado, porque hay sensibilización del paciente hacia las sustancias
y puede desarrollar algunas complicaciones como el síndrome serotoninérgico y algunas otras, ¿no? En esta, lo único que son las mismas vías, ¿no? Pero aquí nos marca básicamente en la del tegmento a la mesocortical, que las partes en las que se involucra son la dorso lateral de la corteza prefrontal y la ventromedial de la corteza prefrontal. Ahí es donde actuarían en los antipsicóticos atípicos el 5-HT2A, que ayuda a nivel ventromedial a secretar dopamina. Bueno, esto sería de cómo está funcionando una neurona y qué es lo que pasa. Esta sería la neurona. Yo con que no me entiendo. Está en el techo, pero está pegado. Espérame. Ah, ¿no? Tenemos. Entonces, esta es una neurona presináptica, esta es la posináptica, estos son los receptores, este sería el neurotransmisor. En este caso, lo que va a pasar es que la sustancia que se encuentra dentro, neurotransmisión puede ser dopamina, serotonina, acetilcolina, porque todos están trabajando al mismo tiempo. Nosotros los necesitamos separar para poderlos estudiar. Sin embargo, todo esto ocurre al mismo tiempo, ¿no? Entonces, ahí está saliendo el neurotransmisor al espacio intersináptico y esta ya se adelantó, hacia la neurona posináptica donde se pega al receptor. Entonces, cuando hay un aumento de la dopamina en la vía mesolímbica, nos va a dar los síntomas positivos, ¿no? Que son generalmente es alucinaciones auditivas, visuales, ¿no? Y las ideas delirantes. Normalmente nosotros tenemos que controlar con medicamento los cuadros psicóticos. Bueno, ahí lo que nos está enseñando es la mesocortical, donde vamos a ver que ahí se van a dar los cambios afectivos, donde se va a dar la memoria, el aprendizaje, la concentración y los cambios afectivos básicamente. Y una disminución de la dopamina en la corteza prefrontal nos va a dar los síntomas negativos de la esquizofrenia. Entonces, la pregunta sería, ¿qué es, no? O en qué región se encuentra el antagonismo, ya sea dopaminérgico o el serotoninérgico, porque los antipsicóticos atípicos no actuaban solamente bloquean los receptores, pero no tienen ninguna acción de modulación, de modulación afectiva, porque no tienen la ayuda de la serotonina, ¿no? Bueno, esto es queriendo ilustrar que es, ay, me quieren hacer daño, de la sobreactividad mesolímbica que nos va a dar las alucinaciones auditivas y visuales y las ideas delirantes. Entonces, el puro bloqueo de los receptores dopaminérgicos va a hacer que la alucinación auditiva, visual y las ideas delirantes las ideas delirantes se reduzcan, las alucinaciones probablemente puedan desaparecer, aunque no siempre es así. Esta es otra parte de la mesolímbica y aquí lo que nos está queriendo enseñar es que en un antipsicótico atípico en la vía nigroestrial va a haber el receptor 5-HT2A y en la misma neurona presináptica donde se encuentra
la dopamina como neurotransmisor que se va a ir al espacio intersináptico y se va a ir a pegar al receptor. Entonces, al nivel de la neurona presináptica de serotonina, va a salir la serotonina y va a bloquear el receptor 5HT2A. Por eso nos va a permitir que exista una modulación, porque en los antipsicóticos atípicos lo único que nos hace es que aumenten los síntomas negativos y que el paciente no tenga la capacidad de poder pues experimentar las emociones, está aplanado afectivamente, es como los vemos normalmente en el hospital. Ahí está cuando ya se pega de la membrana presináptica al neurotransmisor, al receptor de la membrana presináptica de dopamina y entonces lo bloquea. Eso permite que a nivel ventromedial de la corteza prefrontal salga más serotonina para poder ayudar a los síntomas negativos. Y ahí sería cómo embonan los neurotransmisores, una en la membrana de la neurona presináptica, en el receptor de la membrana presináptica con la serotonina, y el receptor D2 como embona en la membrana postsináptica para controlar los síntomas, tanto positivos, ¿no? Las ideas delirantes, porque los síntomas negativos los aumenta. Y bueno, ahí está otra vez la representación de la molécula con el bloqueo de los receptores. Esta sería el ejemplo de otra neurona que sería la nigrostrial, donde vamos a tener los efectos extrapiramidales. El bloqueo de los receptores D2 va a producirnos efectos extrapiramidales. Aquí en la mesocortical vamos a ver que va a haber incremento de los síntomas negativos, principalmente, que no van a ayudar tampoco a la memoria y a la concentración. De hecho, los pacientes con síntomas negativos para nosotros, en lo particular, es más difícil de tratar que los que tienen los síntomas positivos. La vía tuberoinfundibular tiene una elevación de la prolactina, lo que puede producir galactorrea. Entonces, el haloperidol, la triflupracina, la perfenacina puede provocar este tipo de síntomas. Sin embargo, el que tiene más bloqueo sería el haloperidol. Sin embargo, hay dos antipsicóticos como la amisulprida y el sulpiride que dan mucha galactorrea por el bloqueo de los receptores tuberoinfundibulares. Bueno, aquí tendríamos que saber cuál es el efecto clínico de cada uno de los receptores de serotonina. Hay familias de receptores de serotonina en donde entran desde el 5HT1 hasta el 5HT7. Sin embargo, hay unos que no sabemos cuál es bien su acción. Entonces, en el 5HT1 A, B o D, ahí tiene que ver mucho con el apetito, la ansiedad, trastornos gastrointestinales, frecuencia cardíaca y el estado de ánimo. Los lugares donde se localizan normalmente son en los vasos periféricos y en el sistema nervioso central. El 5HT2, dentro de los que más nos interesan, es el 2A y el 2C. Particularmente el 2A, que es el que tiene la acción en la porción ventromedial de la corteza prefrontal y quitar los síntomas negativos, ¿no? Todos estos neurotransmisores o los receptores serotoninérgicos, estos tienen su acción y casi todos tienen acción sobre el sistema vascular periférico, sobre la presión arterial, sobre la memoria, sobre la cognición. Entonces, la acción de los antipsicóticos en los diferentes receptores nos va a permitir saber qué es lo que podemos esperar de la acción de un antipsicótico.
Hay otros receptores que son los adrenérgicos y los muscarínicos, que esos, ¿qué hacen? Ahí está mi fuerte de aquel lado. Hay alfa 1 A, alfa 2 y alfa 2A, ¿no? Entonces, los muscarínicos son muscarínicos 1 y muscarínicos 2. Lo que vemos normalmente son los efectos colaterales que tienen o que producen los antipsicóticos, ¿no? Entonces, igual que los otros, los vamos a encontrar en el sistema nervioso periférico, en el sistema nervioso central. Igual, también los vamos a encontrar en en el corazón, sobre todo, porque el alfa 1 y el alfa 2 no tienen una acción antipsicótica, pero sin embargo, pues se encuentran dentro de los antipsicóticos. Entonces, pues también nos pueden presentar características, por ejemplo, el 5-HT2 nos va a dar características en la secreción de la insulina, por ejemplo. Si nosotros vemos en los pacientes esquizofrénicos, hay un aumento de pacientes que padecen diabetes mellitus 2, este, pues sí, por idiosincrasia, ¿no? O por la enfermedad en sí. Sin embargo, nosotros con los antipsicóticos aumentamos ese riesgo. Dentro de los muscarínicos, ¿qué efectos vamos a tener? Lo que se los ocurra. O lo que dice ahí, no se alcanza a ver. Bueno, una de las cosas que producen también los receptores alfa es hipotensión, algunas situaciones en donde puede haber arritmia. En los H1 y en los H2, lo que se produce, M1 y M2, puede ser ansiedad, ¿no? En el M1, sin embargo, ¿qué acción produce cuando es bloqueado el receptor muscarínico? Así normalito, sin que sea M1, M2. ¿Qué da? Entonces, bueno, eso lo vamos a dejar para más adelante, ahí está, para que lo piense. El receptor de los histaminérgicos, en los histaminérgicos lo que vamos a tener es vasodilatación, ¿no? Básicamente, y se encuentran en el endotelio de los vasos. Entonces, pues vamos a tener también cambios, también es el que hace la respuesta a las alergias o a las picaduras de animales, ¿no? El H2 regula principalmente la secreción de la secreción gástrica. Entonces la vamos a encontrar en las células parietales del estómago. Y el H3 disminuye la liberación de los neurotransmisores de la histamina. Entonces, ese es el panorama clínico que presentan los diferentes receptores que son bloqueados, ¿no? Bueno, el antipsicótico convencional, ahí vamos a ver que tiene el bloqueo de los receptores. Ya sabiendo cuál es el efecto clínico, sabemos qué es lo que va a pasar con los las diferentes moléculas, ¿no? Antipsicóticas. Entonces, van a bloquear el haloperidol y todos los antipsicóticos de primera generación, los muscarínicos, los histaminérgicos, los alfa 1 y sobre todo los receptores D2 de dopamina. ¿Qué es lo que hace la dopamina al ser bloqueada? Sí. O sea, quita la enfermedad, ese es el beneficio. Sin embargo, los efectos colaterales son los efectos extrapiramidales
tuberoinfundibulares, ¿no? O sea, eso quiere decir que cualquier medicamento que nosotros utilicemos va a tener su contracara, ¿no? Bueno, el bloqueo de los receptores H1, digo, ahí está bien claro, no es ganancia de peso y somnolencia, ¿no? Si uno de los antipsicóticos tiene el bloqueo o tiene una gran afinidad por los receptores histaminérgicos, el paciente va a tener somnolencia y aparte va a tener ganancia de peso. Por eso nosotros tenemos que hacer una selección, pues correcta para cada uno de los pacientes. Por otro lado, los alfa 1 van a dar la disminución de la presión, van a dar mareo y van a dar también somnolencia. Los efectos colaterales de los antipsicóticos nos van a permitir utilizarlos a favor de cada uno de los pacientes, porque si antes se utilizaban las camisas, ¿no? ¿Cómo se llamaban? Ya ni me acuerdo. Camisa de fuerza, ahora es fármaco de fuerza, casi casi, porque nosotros vamos a utilizar todos los efectos colaterales que tienen, ¿no? Como la somnolencia para poder controlar al paciente. En los receptores M1 vamos a tener que el paciente va a presentar como efecto colateral boca seca, visión borrosa, constipación y también va a tener somnolencia y cansancio. El haloperidol tiene un bloqueo inespecífico de los receptores D2. Entonces, eso va a permitir que haya disminución de los síntomas positivos, que es el efecto terapéutico. Sin embargo, al bloqueo de la vía nigroestriada nos va a dar parkinsonismo de la tuberoinfundibular, nos va a dar hiperprolactinemia, nos va a dar aumento de los síntomas negativos y mayor deterioro cognitivo. Pero pues cuando no había otra cosa, tendría que haber sido haloperidol. También tiene poco efecto anticolinérgico, lo que va a dar que los pacientes tengan estreñimientos, resequedad de boca, somnolencia y visión borrosa. Luego, el haloperidol va a tener poco efecto antihistamínico, por lo que no va a aumentar tanto de peso. La ganancia de peso pues será en 3 kilos máximo y la somnolencia. El bloqueo de los receptores alfa 1, como ya les dije, van a tener que ver con la hipotensión ortostática, el mareo y la somnolencia. Ahora, vamos con la olanzapina, que sería uno de los antipsicóticos atípicos. Sin embargo, el estándar de oro de los antipsicóticos atípicos es la clozapina. Es la primera que apareció en 1971, pero en 1975 la sacan del mercado por sus efectos colaterales, que son la agranulocitosis, que puede llevar a un paciente a urgencias. Sin embargo, tiene un efecto antipsicótico muy importante y controla a los cuadros resistentes. Pero el primero que vamos a ver va a ser la olanzapina. Como ustedes pueden ver, tiene el bloqueo de los receptores 5HT2A, 5HT2C, 5HT3 y 5HT6. Pero es bien importante que cuando hay el bloqueo del 5HT7, tiene que ver también con la cognición. Entonces, también para nosotros es muy importante que no exista en el paciente un deterioro cognitivo tan importante. Entonces, dentro de las cualidades que tiene la olanzapina es que no produce efectos extrapiramidales, que eso hace que a los pacientes los estigmaticen, ¿no? Porque pues no se pueden mover y bueno, hay otros que se mueven así como robots. Uh-huh. Luego, por ahí traigo un video que también les quiero pasar, pero a ver si nos da tiempo. También tiene aumento de peso y el aumento de peso de la olanzapina, según el, pues sí, según lo que yo he visto, es muy importante. Pueden llegar a subir 20 kilos y así, aún más que con la clozapina.
es el que llega a producir más aumento de peso. No da hiperprolactinemia, sin embargo, tiene como complicación el síndrome metabólico, ¿no? Que se condiciona por el aumento de peso, diabetes mellitus novo. Tiene también el efecto de modular el estado de ánimo porque también actúan los receptores de serotonina y mejora los síntomas positivos y los negativos. En la olanzapina, en la risperidona, en la no, en la quetiapina sí, no tiene el segmento QT tanto cambio, pero ciprasidona, quetiapina, mm, ahí traigo adelantito otros dos que ahorita me falla la tatema, pero bueno, esos dos, sí tienen aumento del segmento QTC a más de 500 milisegundos. Eso ya es un indicativo para que el paciente sea, eh, pues, todos los pacientes que entran a tomar algún antipsicótico tienen que ser protocolizados, ¿no? Entonces, pero en este momento en particular, cuando el segmento QT se aumenta más de 500 milisegundos, ahí se tendría que llevar un registro de varias tomas, por ejemplo, de electrocardiograma. Nosotros cuando entran al hospital les tomamos electrocardiograma, les tomamos pues todo la batería que debería de ser, bueno, también cuando hay, porque luego no hay, este, para poder darle seguimiento a los pacientes, pero con los que más tenemos cuidado son con los de quetiapina, ciprasidona, que la ciprasidona ya ni hay en el hospital, ¿no? Entonces, sería uno básicamente de los que tenemos cuidado. En la olanzapina, pues bueno, va a tener un efecto de sedación, lo que va a hacer que el paciente pues lo podamos controlar y manejar. También va a tener el aumento de peso y el riesgo de diabetes mellitus. La risperidona es otro medicamento de los antipsicóticos atípicos y es muy bueno para los síntomas positivos, negativos y cognitivos, pero el que menos ha reportado dentro de la literatura para los síntomas cognitivos había sido en algún momento la olanzapina. Sin embargo, la clozapina también tiene un efecto bueno para la cognición. Entonces, en la risperidona, las dosis están registradas en la literatura de 2 a 16 miligramos, pero la risperidona a más de 6 miligramos ya produce efectos extrapiramidales. Es el que más se parece a un antipsicótico que es típico. No produce casi sedación, aunque al inicio del tratamiento sí tiene sedación y también modula el estado de ánimo. La risperidona también tiene un aumento de peso de aproximadamente 4 o 5 kilos. Bueno, ahí dice lo de los efectos extrapiramidales, se tiene que utilizar con cuidado en las poblaciones vulnerables, modula el estado de ánimo también y mejora los síntomas positivos y negativos. El bloqueo de los receptores, como ya vieron, es el serotoninérgico, el dopaminérgico, y es lo que hace que sea un modulador afectivo. El amisulprida es un medicamento que ya casi no utilizamos, pero sin embargo tiene una acción que es importante porque tiene acción D2 baja, sin embargo tiene acción en D3 y eso hace que disminuyan los efectos extrapiramidales del medicamento. Entonces, es un antipsicótico atípico que es bloqueador dopaminérgico de D2 y D3, efectivo para los síntomas iguales, positivos, negativos y cognitivos, con los mínimos efectos extrapiramidales. Yo no vi a ninguna paciente que tuviera efectos extrapiramidales con la misulprida, sin embargo, lo que sí tenían era galactorrea.
y una galactorrea importante. O sea que sí estimula mucho a la vía tuberoinfundibular. El sulpiride, que pues tampoco se usa mucho, pero también tiene el mismo principio, baja acción sobre los D2, pero tiene acción sobre los D3, y lo que también da, la regreso, ¿sí? Aquí estamos en libre expresión. Y bueno, el sulpiride casi no lo utilizamos, en el fray no lo utilizamos, pero se llega a utilizar en cuadros de depresión y ansiedad importante, y tiene también en la acción sobre los D3, que quedamos que también es importante porque puede actuar al igual que los serotoninérgicos en la memoria, la cognición. Bueno, aquí están las dosis del sulpiride, pero ni tiene caso porque casi nadie lo usa, pero la dosis de mantenimiento o la dosis promedio es de 50 a 300 miligramos, ¿no? Y se debe tener precaución con las poblaciones que son vulnerables, ¿no? Que son los ancianos, y aumenta el efecto de las drogas hipertensivas por el bloqueo de casi todos los antipsicóticos. Se van a metabolizar en el hígado por el P450, sí, por el citocromo P450, por las fracciones 2D6 y 3A4. Entonces, cuando un paciente está con algún medicamento y le bloquea la acción del citocromo, pues aumentan las dosis. Por eso es muy importante que a los pacientes geriátricos se les pongan dosis más bajas. Ese es el aripiprazol, que en su momento era un antipsicótico de tercera generación, llegaron a comentar, porque era como mágico, ¿no? Aquí tenía el agonismo parcial, que se ve allá arriba del 5-HT, abajo del 5-HT1A y arriba del receptor dopaminérgico. Entonces el aripiprazol lo que hacía era como dar más dopamina a la corteza prefrontal, y como que si tuviera una llave para el mesolímbico, y bajar este la dosis de dopamina en la vía mesolímbica. Pero resultó, y bueno, era mediado por el ion magnesio. Sin embargo, el aripiprazol tiene desde el inicio cosas que son muy particulares en cuanto a las dosis. O sea, se puede empezar desde 5 miligramos, pero lo normal es que lo empecemos en 15 y se quede de mantenimiento en 15 o 30. Sin embargo, los pacientes que empiezan a tomar el aripiprazol en los primeros días tienen un efecto colateral muy importante, que es la caticia, y la caticia puede hacer que un paciente hasta tenga ganas de suicidarse por la caticia tan importante. Entonces, efectivamente no tiene efectos extrapiramidales, no tiene efectos metabólicos. Sin embargo, en los primeros días que se da el tratamiento con aripiprazol, presentan más síntomas psicóticos. Entonces, se tiene que manejar, pues, en general todo para que pueda tener un efecto adecuado, sobre todo en los pacientes que tienen síntomas negativos en esquizofrenia o en la depresión severa. Bueno, eso, ¿no? Aumenta los niveles de sangre de los antihipertensivos, también disminuye los efectos agonistas de la dopamina y tiene el riesgo de hipotensión ortostática al igual que la quetiapina. No se necesitan con este tipo de medicamentos hacerle ajustes a los pacientes en las poblaciones vulnerables porque no tiene tantos efectos. El aripiprazol solamente tiene un aumento de peso de 1.5 kilogramos en un seguimiento a 3 meses. La quetiapina
que tiene efectos sobre los receptores d dos alfa uno alfa dos H1, 5HT6, 5HT7, bueno, casi sobre todos. Bueno, no tiene efectos extrapiramidales, no hay hiperprolactinemia, no hay galactorrea, mejora los síntomas negativos, actúa sobre los síntomas positivos y es mínima la sedación. Es mínima la sedación. Me quedé pensando. Nos vamos a ir rápido. Me quedan 15 minutos. Entonces, la de la quetiapina, pues ya no importa. Sí, pues no. Y no nos pueden dar tantito más. Bueno, si ustedes quieren, si no, paso rápido. Ah, de veras me robaron 10 minutos, ¿eh? Clozapina. Este es nuestro estándar de oro de los antipsicóticos atípicos y en México solamente los utilizamos para casos de resistencia al tratamiento. Sin embargo, hay otros países que lo usan de primera elección. Hay veces que los pacientes no mejoran haciendo la prueba de los dos antipsicóticos, ya sea típico, dos típicos y un atípico y así, y salen resistentes al tratamiento. Entonces, la clozapina va a actuar sobre todos esos receptores y va a producir aumento de peso, produce mucha sedación, lo que nos va a permitir que los pacientes a los que se trata con clozapina la clozapina se utiliza básicamente o se empezó a utilizar en los pacientes que tenían ideas suicidas importantes y constantes. Entonces, a esos pacientes se les empezó a dar clozapina. Sin embargo, ahora los pacientes también que tienen cuadros psicóticos resistentes, se les da la clozapina. Nos ayuda mucho a los cuadros de esquizofrenia con síntomas negativos, indicado para los pacientes resistentes. Sin embargo, el costo, pues sí es alto, pero sí se componen tantito los pacientes. O sea, la verdad es que a veces es mágico lo que se componen, ¿no? Entre más tiempo pasen con la clozapina, más mejoran. Hay personas que dicen que las dosis tienen que ir de 50 a 300 miligramos. Sin embargo, nosotros en los pacientes resistentes vemos que es de 300 a 500 y a veces hay pacientes que sí se les ha llegado a dar 800 miligramos, ¿no? Bueno, entonces de aquí lo importante es la dosis del haloperidol, que va desde 2.5 hasta 30 miligramos, la clozapina, que el rango estándar es de 200 a 450 miligramos, la risperidona, en la literatura dice 16 miligramos, pero ya un paciente que toma 6 miligramos empieza con efectos extrapiramidales. La ciprasidona hay que tener cuidado, al igual que con la quetiapina, por el segmento QTC, para no caer en complicaciones. Esta no, retrátenla si quieren, pero no la vamos a ver porque tenemos bien poquito tiempo. Esos son los diferentes antipsicóticos, ¿no? Y la eficacia que tienen. Hay otros antipsicóticos como el Certindol, como la uracidona, que esa no la hemos usado aquí, pero el Certindol sí. Hemos usado también el Risperdal Consta, la paliperidona y otros medicamentos que son todos, muy efectivos. Pero volvemos a lo mismo. No todos los pacientes son para todos los antipsicóticos, ni todos los antipsicóticos para todos los pacientes. Los efectos secundarios, sobre todo, o sea, visto en todos los antipsicóticos, por la granulocitosis, que es la más importante para nosotros, en la clozapina, que es de 3 cruces, y pues en los otros medicamentos no se presenta. Sin embargo, hay otros efectos colaterales como los síntomas extrapiramidales, donde se presenta más frecuente
el haloperidol es el que tiene más. La prolactinemia, pues básicamente va a ser en la misulprida, sulpiride y, ¿qué tú le dices? Bueno, la risperidona también se llega a presentar. Y la disquinesia tardía va a ser generalmente en los antipsicóticos típicos. El aumento de peso, el que menos aumento de peso tiene es el aripiprazol. Y las convulsiones generalmente es cuando le quita uno la clozapina de golpe a un paciente con clozapina y sí disminuye el umbral convulsivo. Bueno, de la clozapina hay que hacer una hematología cada semana para ver cuánto tiene los leucocitos. El control debe ser, hay diferentes guías y unas dicen que 3 meses cada semana, otras dicen que 6 meses y después de los 6 meses tiene que ser una vez al mes, ¿no? Y después cada 6 meses. Los cambios de la médula, bueno, sí, de la médula ósea, los vamos a encontrar durante las primeras tomas y durante los primeros 3 meses. Sin embargo, al principio puede ser que el paciente le responda, ¿no? Con leucopenia, ¿no? Y la leucopenia sea hasta de 2.5, pero se recupera el paciente y pueden seguir con el tratamiento. Menos de 2.5 se tiene que suspender la dosis siguiente, tomar una hematología o para ver si es paciente candidato a suspender el tratamiento, ¿no? Entonces, ahí dice que menos de 2,000, pues bueno, hay que enviarlo a un hospital general y sí, tiene que llegar porque si no se nos muere el paciente. La monitorización metabólica, pues bueno, esa es como en todos los pacientes que tiene que ser este con la presencia de aumento del índice de masa corporal, que tenga hipertensión arterial y que tenga diabetes mellitus, ¿no? Pero tiene que ser dentro de un rango de 3 a 6 meses. La monitorización cardíaca es frecuencia cardíaca, presión arterial, electrocardiograma, CPK con la fracción MB, ¿no? Para que nosotros podamos ver a los pacientes y descartar alguna miocardiopatía. Lo que pasa es que ni todos los pacientes hacen síndrome de neuroléptico maligno. Lo que pasa es que en ellos hay una sensibilidad a los neurolépticos. Entonces puede ser aloperidol, quetiapina, o sea, el que tiene sensibilidad hace síndrome de neuroléptico maligno a cualquier dosis. Ujú. Pero efectivamente, hay que tener más cuidado con los pacientes que toman o sea, antipsicóticos de primera generación. Ujú. ¿Ya le toman foto? No seguí. Bueno, las recomendaciones para el tratamiento antipsicótico dependen mucho de en qué fase llegue el paciente, si en la fase aguda o en la de mantenimiento o en la de seguimiento, ¿no? A final de cuentas, lo que nos va a hacer tomar una decisión en el tratamiento con antipsicóticos, pues es el cuadro que presente el paciente. Una de las, Otra de los logros que ha tenido la psicofarmacología es la presentación de los medicamentos que se pueden aplicar en la fase aguda, ¿no? En la fase de agitación psicomotriz, como son, bueno, el haloperidol, pero también se puede aplicar la olanzapina, que la olanzapina luego tenemos mucho problema de la olanzapina inyectable porque se inyecta a los pacientes que están agitados en agitación psicomotriz, pero no es agitación psicomotriz y su indicación es para la agitación psicomotriz. No se le puede poner a un paciente una inyección en la mañana y otra en la noche, aunque sean 20 miligramos, sino hay un esquema para la agitación psicomotriz, se aplica
la olanzapina intramuscular y se espera 90 minutos y se puede aplicar la otra y se puede aplicar una tercera dosis y hasta ahí, pero no va a tener la acción que tiene la olanzapina por vía oral, ¿no? O sea, eso nada más es para controlar el brote psicótico. ¿Qué otros tenemos para controlar los brotes psicóticos? El Suclopentixol, aunque ese lo ponemos más de depósito, pero sí, ¿eh? En la CUFACE, claro. Ujú. Pero sí, ya tenemos más herramientas para manejar la excitación psicomotriz. Y bueno, esto sería los antipsicóticos de uno por uno, cuál es el que produciría mayor ganancia de peso y mayores efectos extrapiramidales, que ya quedamos que los típicos van a ser los que van a tener mayor producción de extrapiramidales. La paliperidona y el risperdal consta, pues sí, son dos medicamentos que han funcionado muy bien y que no tienen efectos extrapiramidales. El uso de antipsicóticos de depósito, donde ya tenemos pacientes crónicos, estos esquizofrénicos con esas esquizofrenias, pues que ya están muy deteriorados y que usamos antipsicóticos de depósito, o estos pacientes con trastornos bipolares que a veces usamos también antipsicóticos de depósito y que aparte se les tiene que dar a veces una dosis pequeña de antipsicóticos orales. ¿Qué experiencia tiene usted en estas combinaciones? Sí, sí usamos las combinaciones, pero las dosis que utilizamos, por ejemplo, de risperidona sería de 2 miligramos, no más, ¿no? De aloperidol serían 2.5 a 5 miligramos, pero sí lo llegamos a usar, porque bueno, ya son pacientes que tienen un montón de tiempo y con mucho deterioro cognitivo. Entonces, tenemos que a veces tratar con dos antipsicóticos para mejorar la condición del paciente, que luego ni con eso, ni con agua del tracote tampoco. Gracias. ¿Ah? Bueno, las recomendaciones en la fase aguda, aquí están las recomendaciones que hacen las diferentes guías para el manejo de los diferentes padecimientos y de los diferentes antipsicóticos. Es un comparativo de la NICE, de la ORT, o sea, aquí viene cómo manejan las diferentes guías cada uno de los antipsicóticos en la fase aguda. No nos da tiempo de revisarla tampoco. Y bueno, los antipsicóticos tienen que tener una tolerabilidad y una seguridad. Entonces, dependiendo de las características de los efectos que va a producir, como son los extrapiramidales, agranulocitosis, somnolencia, prolactinemia, dependiendo de los efectos colaterales que cause, va a ser el que vamos a utilizar en nuestro paciente. Ya acabamos, pero espérense. Este es un caso de un paciente que es un esquizofrénico, que es para ilustrar básicamente porque ya ahora es casi anecdótico el ver a un paciente con distonía o disquinesia tardía. Y la pregunta es, ¿ustedes dejarían a su paciente, ahorita lo van a oír, ¿con cuál de las dos cosas lo dejarían? ¿Con el cuadro psicótico o con esta disquinesia? ¿No puede? ¿O le hago yo o qué? Las últimas 3 semanas me sentí muy mal, sobre todo de efectos secundarios. Una distonía que, como usted puede ver, se lleva bajo mis brazos. Se marca mucho la distonía, que es hacia el lado izquierdo, y tengo inflamado de este lado, del ¿cómo podríamos llamarle? Cuello. Ya. Oye, me dice que eso le vino como efecto secundario a algunos medicamentos. ¿Por qué le dieron esos medicamentos? Porque yo tomaba en cuenta las cosas exteriores, por ejemplo, a lo que pasaba dentro de mí.
Imagínense qué está pasando, es intolerable la televisión que se llama Ventaneando. Entonces yo me quedé ahí, vi a mi cuarto, abrí la cortina y veía que empezaba a ventanear como en el programa. Pero ya en el programa sentía que se burlaban de mí. Ellos ya se lo comenté al doctor Aviña. Es como si me mandaban mensajes y como si yo les devolviera. Así. Ajá. Y va a hacer esto. Va a girar sus muñecas, sus manos para adentro y para afuera. Adentro y afuera. Tratando de hacerlo rápidamente. ¿Sí? Rápidamente. Eso es. Ahora sobre sus piernas va a poner las manos así y va a hacer esto. Arriba y abajo. Arriba y abajo. Trate de hacerlo rápidamente. Al mismo tiempo las dos manos. Eso, ya está bien así. Ahora le voy a pedir lo siguiente. Quiero que... No, así parado, está bien. O como usted prefiera. Así está bien. ¿Está bien parado? Si usted puede parado, está bien parado. No me dice que con mi izquierda eso iba a ser muy difícil. A ver, intente. Porque que estuviera bien, estuviera más difícil. La izquierda es la que tiene una distonía terrible. Bueno, así está bien. Ahora, Sí, ¿puede ahora escribir su yo nombre? Sí, como por le favor. escribo, como le acostumbro Como escribirlo. usted le acostumbra a escribir. Estar sentado un momentito bien recargado contra la silla y quiero que deje caer sus brazos, por favor. Deje caer los brazos a los lados de la silla. Aunque la distonía me gane. A ver, trate lo más que usted pueda de dejarlos caer. Eso es. Ya está bien. Ahora, quiero que ya puede recuperar su posición. ¿No? Ahora, abra la boca un momento, por favor. Deje la boca abierta. Eso es. La boca abierta. Ahora, saque la lengua, por favor. Saque la lengua y manténgala un momentito. Eso es, muy bien. Ya puede regresar a su posición normal. Sí. Ahora, fíjese bien, quiero que con la mano, primero con la mano derecha y luego con la izquierda, va a tocar con su pulgar cada uno de sus dedos, por favor. Sí, tratando de hacerlo lo más rápido que usted pueda, por favor. Y voy de regreso y empiezo por el principio. Exacto, sí, empezando por el dedo índice y luego yéndose al dedo meñique y luego regresando del índice. Tratando de hacerlo lo más rápido que usted pueda. Eso es, ahora con la otra mano, por favor. Eso es. Ahora fíjese bien, quiero que haga lo siguiente. Uno de sus brazos quiero que lo estire usted, por favor, y lo flexione. Estirar y flexionar, por favor. ¿Así? Eso es. Muy bien. Ahora el otro brazo, por favor. Ese es el que me duele al hacer el ejercicio. Ajá, hasta donde usted pueda nada más, ¿eh? Correcto. Ahora sí trate de liberar los brazos, o sea, trate de caminar con los brazos extendidos. Eso es. Si ya no es posible, usted camine como normalmente lo hace. No es posible, debe ser horrible. En la consulta de la mañana tuve dolor de cabeza toda la noche. ¿Sí te lo conté? Ajá, no me recordaba, ahorita lo olvidé. Y es que tuve dolor de cabeza toda la noche, me levanté sonámbulo una vez. Entonces, pero estamos teniendo cosas como de una especie de regresión, ¿no? Como que sí me gustaría ver a mi papá, pero a mi papá que me enseñó a jugar a ajedrez,
pero ahí ya se ve cómo camina. ¿Me regreso otra vez? Sí, otra vez. Ella tiene las distonía son dolorosas. He conseguido que mi brazo izquierdo ya no se doble, ya no se voltee, o ya no vaya aquí como si fuera vaquero, como si estuviera como vaquero, ya no vaya del lado izquierdo. Okay. Ya se ha conseguido que los brazos ya vayan, ya por lo menos los dos, y ya la distonía. Lo que sí, pues es el problema de los dolores musculares en la espalda. Al momento de caminar me siento como si estuviera un poco rígido. Ya se puede mover. Entonces, bueno, esto es un estudio que se hizo con neurología, ¿no? De movimientos anormales producidos por los antipsicóticos, sobre todo por los de depósito, como el haloperidol, el suclopentixol y otros, ¿no? Y bueno, lo que trajeron los antipsicóticos atípicos fue una mejor calidad de vida para los pacientes, controlando el cuadro psicótico y sin los efectos colaterales tan importantes que presentaban, ¿no? No sé si tengan alguna duda, pregunta. Faltaron muchas cosas, pero el tiempo apremia. Este estudio se hizo con el PRAI y con neurología. Entonces, pues sí, nosotros vemos la ventaja de lo que es que un paciente pueda hacer sus actividades normales sin estar psicótico y controlado. Ojalá todos los casos fueran así, ¿verdad? Pero en la medida de lo que se pueda. La doctora Socorro González, le queremos hacer entrega de su conocimiento, doctora, y un detalle por compartir con nosotros su experiencia. Muchas gracias. Gracias.